Esta mañana vamos a hacer algo quizás que nunca antes hemos hecho en la época navideña. Normalmente cuando hablamos de Navidad pensamos en términos obviamente de la encarnación, la gloria del Señor Jesucristo. Roger y Omega de una manera apropiada ya lo hicieron a través de la lectura, a través de los cantos. Y esa es la razón primordial por la que celebramos Navidad. Obviamente disfrutamos de el tiempo en familia, visitas, la comida, los regalos. No está mal, son expresiones de gracia por parte de Dios, son bendiciones temporales. Pero lo más importante que celebramos en Navidad es el hecho de que Cristo vino. El Dios del universo se hizo hombre. En las palabras de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, ustedes recuerdan cuando el ángel le dice ahí a José: llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que celebramos en Navidad primordialmente. La encarnación del Dios del universo. Dios se hizo hombre. Esto nos lleva a hacer la pregunta que responde ya Mateo 1:21, y es: ¿por qué tuvo que venir el Señor? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino Cristo? Una respuesta simple está ahí en Mateo 1:21, porque salvará a su pueblo, ahí refiriéndose a Israel, de sus pecados. Esto es, el Señor Jesucristo, el Dios del universo, se tuvo que hacer hombre debido a que era necesario proveer salvación a la humanidad, porque la humanidad está en pecado. Esta es la gloriosa verdad de la Navidad. Ahora, tenemos que entender algo, y probablemente quizás no has pensado en Navidad en estos términos, pero entre mejor entiendes la pecaminosidad del ser humano, más valorarás la Navidad. En otras palabras, entre mejor entiendes lo serio que es el pecado del ser humano, más vas a valorar el hecho de que Cristo vino para morir y así pagar el castigo del pecado de todos aquellos que creen. Entonces, lo podemos expresar de esta manera: entre mejor entiendes la pecaminosidad humana, mejor entenderás el amor de Dios mostrado en la encarnación. Y ese es el propósito de este estudio, y los siguientes 2 domingos, si Dios quiere, vamos a ver de cerca la pecaminosidad humana. ¿Qué tan profunda es nuestra pecaminosidad? ¿Qué tan serio es nuestro problema de pecado? Algunos dirán: oye, pues qué alentador, hombre, ¿cómo? Sí, es época navideña y estamos hablando del pecado. Sin embargo, de nuevo, mejor entiendes la profundidad de nuestro pecado, mejor valorarás el amor de Dios expresado en la encarnación, y de esta manera la realidad de que el Señor Jesucristo murió para haber provisto salvación. Entonces, vamos a concentrarnos en Romanos capítulo 1, y de manera panorámica vamos, a partir de hoy y los siguientes 2 domingos, a hacer un estudio de Romanos 1:18 al 3:20. Vamos a leer entonces Romanos 1, versículos 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. En lo que llegas ahí, les recuerdo que Romanos fue escrito por Pablo casi al final de su tercer viaje misionero, alrededor del 56 después de Cristo. Romanos es una de las primeras 5 cartas que Pablo escribió, y la escribe a creyentes en Roma, creyentes que nunca había conocido el apóstol. Cuando Pablo se siente a escribir esta gloriosa epístola de Romanos, su propósito primordial es explicar la justificación mediante la fe únicamente. Y observen lo que nos dice Romanos 1, y vamos a leer desde el versículo 16 para ver el contexto. Romanos 1, 16 hasta el 32. Pablo escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es una descripción de la humanidad a lo largo de la historia, desde Génesis 3. Esto es como tomar el periódico de hoy o prender la televisión o a través de internet ver las noticias. Es un retrato del ser humano. Y lo más maravilloso de todo, como lo veremos a detalle a partir de hoy, es que es a este mundo que vino el Dios Santo, amoroso del universo y se hizo hombre para proveer salvación a esta humanidad corrupta. Observen ustedes, comenzando ahí en el versículo 16, Romanos 1:16. Aquí encontramos prácticamente el final de la introducción de la carta a los romanos. Pablo, en los primeros 17 versículos de Romanos, presenta la introducción a su carta. Y al final encontramos lo que es considerado el pasaje clave de Romanos. Esto es, los versículos 16 y 17 resumen de qué trata la carta. Obsérvenlo ahí en el versículo 16, veámoslo de cerca. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten la gracia de Dios desde el principio. El Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Salvación. Y vean que esta es una humanidad necesitada, como lo acabamos de leer. Dios toma la iniciativa de proveer salvación a través del Evangelio, ofrecer salvación, es una manera más precisa de decirlo, a través de la fe únicamente. Y el versículo 17, noten, continúa, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Una pausa ahí. ¿Qué es la justicia? Esta es una palabra muy importante en Romanos, es una palabra clave. Justicia se refiere a una conformidad perfecta a la ley y naturaleza de Dios. Muy importante entender esto. Justicia
en términos bíblicos se refiere a que vives, actúas, piensas, todo lo que haces está en armonía con quién es Dios, con su santidad, y es obediencia perfecta. Es conformidad perfecta a quién es Dios y a su ley. Eso es justicia. ¿Alguien lo puede hacer? No. ¿Alguien puede ser justo en términos bíblicos? No. Porque a los ojos de Dios una persona justa es alguien que vive de manera perfecta en línea con quién es Dios y con su ley. Eso es justicia. Noten que esta justicia, versículo 17, es de Dios. Es una justicia divina, sobrenatural. Y nos dice aquí, versículo 17, que es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela. Noten la siguiente frase, otra vez clave esta verdad en Romanos, por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase que enfatiza que únicamente la fe nos puede llevar a estar en una relación correcta con Dios. Únicamente la fe. Y observen cómo lo confirma Pablo al final del 17. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una cita de Habacuc 2, versículo 4. Pablo la usa para mostrar que solo mediante la fe alguien puede ser justo. Y obviamente si eres justo, eres salvo. Si te conformas de manera perfecta a la ley y a la naturaleza de Dios, eres justo. Y si eres justo, eres salvo. Tienes la salvación garantizada. Pero nota, ¿cómo vas a ser justo si todos, a un nivel u otro, entramos en la descripción que acabamos de leer de Romanos 1, 18 al 32? ¿Cómo vas a ser justo? Aquí está la respuesta. El justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Vivirá aquí es equivalente a salvación. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñame por un momento a Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto es a través de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, por la conformidad perfecta a la ley y a la naturaleza de Dios de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? De vida. No se refiere a que todos son salvos, sino solo aquellos que vienen a Dios a través de la ¿qué? Fe, de la fe. Observen ahí adelante en Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mucha atención, y aquí Pablo le escribe a creyentes. Mas el Espíritu vive a causa de la ¿qué? De la justicia. Entonces, regresando a Romanos 3, versículo 17, cuando Pablo cita Habacuc 2:4 y dice, mas el justo por la fe vivirá, se refiere a salvación. Esto es, la única manera de que una persona sea salva, viva espiritualmente, es mediante la fe. Observen aquí Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, escoge una cita del Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque desde la época de Habacuc, estamos hablando aquí de unos 6 siglos antes de que Pablo escribiera Romanos, allá por el 600 y tantos antes de Cristo, el Espíritu de Dios a través de Habacuc escribió que el justo por la fe vivirá. Esto es, que la salvación es mediante la fe únicamente. Y esto es muy importante porque Pablo lo reitera aquí en el 56 después de Cristo cuando escribe Romanos, que el justo por la fe vivirá. Otra vez, la salvación es mediante la fe únicamente. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí Pablo está mostrando que Dios, mucha atención, siempre ha justificado mediante la fe únicamente. Muy importante esto. No es que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, y ahora en el Nuevo, como estamos bajo la gracia, como algunos dicen, ahora la gente se salva por la fe, y en el Antiguo Testamento por obras. No, no en absoluto. Por eso Pablo cita aquí a Habacuc 2:4, así ha sido siempre, de hecho desde la época de Abraham. ¿Recuerdan ustedes ahí en Romanos 4? Pablo reitera esto, acompáñenme en el versículo 3.
Romanos 4:3. Noten otra ilustración de cómo Dios siempre ha salvado mediante la fe únicamente a la humanidad que viene a Él en fe. Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí cita Génesis 15:6, mucha atención. Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Esto es, Abraham creyó allá en Génesis, igual que lo que dijo Habacuc en Habacuc 2:4. Y mediante la fe Dios los trató como si se hubieran conformado de manera perfecta a la ley y a la naturaleza de Dios. Los declaró justos. Esta es la salvación. Esta es la gloriosa salvación que Dios provee. Y lo necesitamos. Es una realidad. ¿Cómo lo sabemos? Regresen a Romanos 1 y observen la lógica de Pablo. Romanos 1, retomemos el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Una pausa ahí. Noten la conexión. Versículos 1 al 17, Pablo introduce Romanos. Ya nos dice en el 17 que el justo por la fe vivirá. Esto es, solo por la fe puede ser salvo, nada más. Y ahora nos va a explicar la razón por la que la humanidad necesita ser justificado por la fe. Y desde el 1.17 hasta el 3.20 de Romanos nos explica la culpabilidad de la humanidad. Aquí noten, a partir del 1.18 hasta el 32, se va a concentrar en la culpabilidad de los gentiles. Esto es, todos aquellos que no son judíos. Y noten que muestra de nuevo de la gracia de Dios al ver que Él provee salvación a gente que no tiene ni el deseo ni la capacidad de alcanzar esa salvación. Obsérvenlo, versículo 17, ya nos dijo el justo por la fe vivirá. Porque, esto es, necesita el ser humano ser justificado por la fe. ¿Por qué, Pablo? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Una pausa ahí. ¿Qué es la ira de Dios? No es un enojo pecaminoso, sino es un enojo justo, santo, perfecto. ¿Y cuál es lo único? ¿Qué es lo único que hace enojar a Dios? El pecado. Ahí está, véanlo en el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Toda impiedad. Noten, Dios es un Dios de amor, pero también debido a que Dios es santo, no puede ver con indiferencia el pecado. Él responde con una ira santa, justa, perfecta contra el pecado. Recuerden que Pablo nos dice que todo incrédulo está bajo la ira de Dios en Efesios 2:3. Todos éramos por naturaleza, hablando la creyente, hijos de ¿qué? De ira. Esa es la condición de la humanidad sin Cristo por naturaleza. Está bajo la ira de Dios debido a, noten versículo 18, a su impiedad e injusticia, lo opuesto a la justicia. Recuerda, ¿qué es justicia? Lo acabamos de definir. Es una conformidad perfecta a la naturaleza y ley de Dios. Injusticia es una falta de conformidad a la naturaleza y ley perfectas de Dios. Por cierto, esa es una excelente definición del pecado. Cuando estás presentándole el Evangelio a alguien, le estás explicando lo que es el pecado. El pecado no es hacer o dejar de hacer algo, nada más, incluye eso. Pero el pecado es una falta de conformidad a la naturaleza y ley perfectas de Dios. Eso es pecado, eso es injusticia. Entonces, es eso lo que provoca la ira de Dios. Dios odia el pecado, se enoja contra él. Y por ello noten, versículo 18, esta ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién es? De los hombres. Somos nosotros, la humanidad. Esto aplica también a los judíos, por cierto, pero aquí Pablo se está concentrando de manera particular en los gentiles. La semana próxima, si Dios quiere, veremos que también va a confrontar a los judíos. Entonces, el problema, noten, impiedad e injusticia de los hombres, el pecado.
Nosotros somos los culpables por ese pecado. Y noten, añade al final del 18, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Versículo 19 aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es, Dios reveló algo de sí mismo a la humanidad, pero versículo 18, los hombres lo detienen, lo suprimen, lo hacen a un lado, no quieren saber nada de la revelación de Dios. Y en este pasaje, observen, no se refiere a la revelación especial, que son las Escrituras, sino se refiere a otro tipo de revelación. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde ¿qué? La creación del mundo. Una pausa ahí. A esto llamamos revelación general. Esto es, Dios se reveló a toda la humanidad a través de la creación, versículo 20. Y a través de la creación podemos ver, el hombre concluye que Dios es un Dios de poder, vemos su eterno poder y deidad, su naturaleza como Dios. Vemos que es un Dios sabio, amoroso. Pero noten algo, esta revelación está disponible a toda persona, aún gente en los lugares más remotos, en las culturas más oscuras en la historia de la humanidad. Todo ser humano está expuesto a esta revelación de Dios, y si a esa revelación el ser humano responde buscando a Dios, Dios le va a conceder escuchar el Evangelio, porque no puede ser salvo más que a través del Evangelio únicamente. ¿Recuerdan en Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Recuerdan? 1 Timoteo 2:5. Hay un solo ¿qué? Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. No hay otro. Dios no va a salvar a los bien intencionados de múltiples religiones, porque bueno, finalmente estaban buscando a Dios, pero nada más que adoraban a Dios a su estilo. Pero eran bien intencionados, eran religiosos. No. Lo vamos a ver en un momento. La religión falsa es una expresión de rebelión por parte del hombre en contra de Dios. Y el punto aquí es que Dios en su gracia, noten, a través de la creación, revela su eterno poder y deidad para que el ser humano vea la creación y ve y concluya, oye, es que esto no sucedió por accidente, esto no es el producto de la evolución, del Big Bang. Hay un diseño inteligente, sabio, perfecto a través de todo esto. Esto no apareció de la nada. Esto es por lógica, ¿no es cierto? Dios nos dio la facultad de razonar. Si el hombre concluye esto, hay alguien detrás de esto y yo quiero conocer a ese Dios. Dios en su gracia, a la luz de otros textos, estamos convencidos que va a permitir que escuche el Evangelio y entonces venga a los pies de Cristo si viene con una fe arrepentida. Pero la tendencia del ser humano, ¿cuál es? Aquí está en el versículo 20. ¿Qué es lo que sucede? Ahí está Dios en su revelación general en la creación, revelando su eterno poder y deidad. Noten versículo 20, es claro y es entendida, noten versículo 20 al final, por medio de las cosas hechas. Otra vez es por medio de la creación que el hombre sabe que Dios existe, y por eso al final del 20, de modo que no tienen excusa. Escucha, no va a haber un ser humano que muera sin Cristo y que esté delante de Dios en el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, 11 al 15, que le diga, pero yo no supe de ti. ¿Cómo es posible que me mandes al infierno, Dios? No va a haber uno, porque aquí dice que a través de la revelación general el ser humano es culpable por no haber respondido a esa cantidad de revelación que Dios le dio y haberlo buscado, para que entonces Dios le revelara el Evangelio y esa persona viniera a través de Cristo mediante la fe. Esto es muy importante de entender. La revelación general no es suficiente para salvar, pero sí suficiente para condenar, de modo que no tienen excusa. No es suficiente para salvar a nadie el hecho de que Dios se revele mediante la creación, su eterno poder y deidad, como dice aquí el versículo 20, porque para ser salvo otra vez necesitas creer ¿en qué? En el Evangelio. Necesitas venir al Padre a través de Cristo. Recuerda Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? ¿Qué dijo el Señor? Nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces, la revelación general no es suficiente para salvar a nadie, pero sí lo es para hacer responsable al hombre, de modo que no tiene excusa por su rechazo de Dios. Muy importante entender esta verdad. Y por cierto, esto también da por sentado que el ser humano sabe que Dios existe. Cuando tú le presentas el Evangelio a alguien, das por sentado que la persona sabe de manera innata, por lo que dice aquí Romanos 1, Dios le ha manifestado ya a través de la revelación general, y veremos más adelante a través de la conciencia, sabe lo que está bien, lo que está mal, sabe que Dios existe. El que se dice ateo, es simplemente él escoge rechazar el conocimiento que Dios de manera innata le ha dado de que Dios existe. Entonces, Dios se revela, noten, a través de la creación, versículo 20, pero también noten en el 2.15 por un momento, 2.14, véanlo. No solo a través de la creación, sino también a través de la conciencia. Romanos 2.14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no han tenido el privilegio de los judíos, de haber recibido la ley, de haber escuchado la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y escucha, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aún las culturas, aún la persona más inmoral, que está en la situación más oscura espiritualmente hablando, que ha tenido nada o casi nada de instrucción ética, moral, sabe de manera innata que está mal, por ejemplo, matar a alguien o robar o mentir. Sabe que no le moleste porque lo ha hecho tanto, ya silenciado su conciencia es otra cosa, pero sabe. Ve a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, cuando hicieron algo mal, aunque no les hayas dado un estudio de lo que está bien, de lo que está mal, saben cuando están mal, se sienten mal, su conciencia los acusa. ¿Por qué? Porque Dios así diseñó al ser humano. Es otra manera en la que entonces Dios muestra su creación, que Él existe, el ser humano sabe que Dios existe. El problema, véanlo ustedes, versículo 21, es este. Pues habiendo conocido a Dios, noten el contexto, no se refiere a que estos eran salvos. Habiendo conocido a Dios en el sentido de que versículo 19, lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. A través de la conciencia, versículo 20, a través de la creación, saben que Dios existe. Habiendo conocido a Dios, esto es, habiendo sabido que Dios existe a través de la creación, a través de la conciencia, noten el problema, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, el ser humano por naturaleza pervierte el conocimiento limitado que Dios le ha dado de sí mismo a través de la conciencia, a través de la creación, y en esencia lo que hace es que lo rechaza y su voluntad, sus pensamientos, su corazón está en tinieblas. Está en un estado de tinieblas porque ha rechazado ¿a quién? A Dios. A Dios. Y noten por eso versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Esto es, el hombre se engañó a sí mismo pensando que era sabio, cuando en realidad es un necio, porque versículo 21 no glorificó a Dios ni le dio gracias. Es un necio. Esta necedad se ve en el versículo 23. Vean esto es asombroso. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una pausa ahí. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando Pablo? De cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres o de animales. ¿Qué es esto? Idolatría. Colocar una imagen con características humanas o animales en lugar de ¿quién? De Dios. Esto es idolatría. Entonces vean el flujo de pensamiento. Rechazan a Dios, versículo 20, versículo 22, se vuelven
necios y su necedad se ve en su versículo 23, su idolatría. ¿De qué habla esto? De religión. Cuando tú ves tantas diferentes religiones falsas a lo largo del mundo, no es que la gente está buscando a Dios, sino que de acuerdo a este texto, todas esas expresiones de religiones falsas, sea cual sea el nombre, son expresiones, son evidencias de que el ser humano es un necio porque ha escogido rechazar ¿a quién? A Dios. Impresionante. Entonces, el hombre, en lo más profundo de su ser, en su corazón, recuerden, nos dice aquí que su corazón al final del 21 fue entenebrecido. Muy importante ese punto. Recuerden, el corazón en la Biblia se refiere a los pensamientos, los deseos, las intenciones, los deseos. El hombre en lo más profundo de su ser, en sus pensamientos, deseos, intenciones, decisiones, prefiere rechazar la revelación de Dios que Él ha expresado de sí mismo en la creación y reemplazar a Dios con ídolos que Él inventa. Y otra vez, puedes ponerle el nombre que sea, que fue el ángel Morón y que fue el Papa fulano y que fue tal o cual y que sea mormonismo, catolicismo romano, testigos de Jehová, lo que sea, versiones falsas de cristianismo, es lo mismo, está en la misma categoría, en la misma categoría. Por eso, como dijo alguien, creo que fue Calvino sabiamente, noten la naturaleza del hombre. Él dijo, me parece que fue lo Agustín, pero bueno, cualquiera que haya sido. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, dijo. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Tiene razón. Sean de madera, de piedra, escuche esto, tangibles o intangibles, sea un tótem, sea una estatua de un santo X, sea, escuche esto, dinero, sexo, placer, amigos, una relación, preparación académica. El ser humano prefiere reemplazar al Dios verdadero por ídolos. Ahora recuerden que la idolatría en términos bíblicos es reemplazar a Dios por algo. Cuando Dios, recuerdan, nos manda, lo hemos estudiado en estas últimas semanas, amarlo con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, es devoción absoluta. Cuando no amas a Dios de esa manera, eres un idólatra, porque muestra que tu Dios, el Dios del universo, no es tu Dios genuino, si ese es su estilo de vida. Por ejemplo, puedes tomarte, por así decirlo, tu pulso espiritual y saber quién es tu ídolo, quién es tu Dios, respondiendo a esta pregunta: ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Para qué invierto la mayoría de mi energía, mi tiempo? ¿En qué estoy pensando la mayor parte del tiempo? Y pueden ser cosas no pecaminosas en sí mismo. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser dinero, puede ser un sueño de tener cierta posición económica o casarte, o tener cierto número de hijos, o tener cierta profesión, o cierta posición laboral. Hazte la pregunta, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy dispuesto a hacer lo que sea por obtenerlo? Esa es otra buena pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta en la vida que estoy dispuesto a hacer lo que sea por tenerlo? Ese es tu Dios. Estás dispuesto a pecar, obviamente. Y al pecar muestras que no te importa tanto lo que Dios dice, sino y lo que tú quieres. Y finalmente, al final del día, en últimas, muestras que te adoras ¿a quién? A ti mismo. Claro, porque estás dispuesto a satisfacerte primero a ti mismo antes que a quién, que a Dios. ¿Notas? Esto nos ayuda a entender lo idólatras que somos, ¿no es cierto? Aquí estamos en Romanos 1, esta es nuestra tendencia. Obvio, ya como creyente, si has venido con una fe arrepentida al Señor, vives para Cristo a pesar de tus dificultades, luchas con el pecado. No por nada Pablo le dice a creyentes en Colosenses 3:5 que se quiten la idolatría. Primera de Juan 5, al final, Juan les dice a creyentes, huid de los ídolos. ¿Por qué les escribe Juan? ¿Por qué dice Juan y Pablo a creyentes que eviten la idolatría? Se oye medio raro inicialmente, ¿no?
Ve tu vida, ve la mía, ve tu corazón. Tú sabes lo fácil que es olvidarse de Dios, aún como creyente genuino. Obvio, no lo olvidas de manera permanente, de lo contrario no eres un creyente genuino. Aunque vives para el Señor y como un creyente genuino, el anhelo más profundo de tu corazón es vivir para Cristo y servirlo, y luchas con tu pecado y confiesas tu pecado cuando pecas, y lo que más anhelas es agradarle a Él, y aborreces tu pecado, y aunque sigues luchando con deseos pecaminosos como un verdadero creyente, es tan fácil quitar nuestra atención total en Dios y ponerla en otras cosas, ¿no es cierto? Que prácticamente toman el lugar de Dios y se convierten en ¿qué? Ídolos. Ídolos. Obviamente aquí Pablo está hablando de la naturaleza humana, de la humanidad sin Cristo, pero noten, otra vez, aún como creyentes, esta es nuestra tendencia, porque todavía arrastramos deseos, hábitos pecaminosos de nuestra vida sin Cristo, ¿no es cierto? Este es el ser humano, estos somos nosotros. Entonces, aquí en Romanos 1, la idolatría refleja un corazón que ha rechazado el conocimiento que tiene de Dios a partir de la creación. La idolatría refleja un corazón en tinieblas, un corazón necio, engañado, que cree que es sabio. Simplemente vean a su alrededor, vean cómo vivían cuando no eran creyentes. Romanos 1, viviendo para el dinero, para el placer, para la familia. Cuando vives para cualquier otra cosa que no sea Dios en primer lugar, ¿estás viviendo en qué? Idolatría. Recuerda, no tendrás dioses ajenos delante de quién? De mí. Cero. Dios no quiere competidores. Entonces, este es el corazón humano. Y noten, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios odia el pecado y odia la idolatría, y por ello noten versículo 24, por lo cual, mejor traducido del griego, por lo tanto. Aquí Pablo nos va a dar la razón de la ira de Dios. Recuerden cómo abrió aquí este pasaje Pablo, ahí regresando por un momento al versículo 18, porque la ira de Dios, noten, ¿por qué? ¿Por qué Dios revelas tu ira? Aquí está versículo 24, porque el hombre, noten lo que hizo, prefirió, ya lo vimos en los versículos 19 al 23, reemplazar a Dios con sus ídolos, y por lo tanto, versículo 24 en el original, también Dios los entregó a la inmundicia. Una pausa ahí. Los entregó, aquí es un verbo activo en el griego. Esto es, Dios es el agente del juicio. Dios es el que hace esto. Noten lo que hace. Como el ser humano rechaza el conocimiento de Dios, que en su gracia Dios ha mostrado de sí mismo, para que el ser humano lo busque y así Dios lo salve. ¿Qué es lo que sucede? El ser humano rechaza eso, inventa dioses con D minúscula con los que él esté cómodo, y en respuesta a esa idolatría, entonces Dios los entregó ¿a qué? Versículo 24, observa, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus ¿qué? Corazones. Una pausa ahí. Nota aquí, son concupiscencias, esa palabra muy importante se refiere a deseos pecaminosos. Concupiscencias de sus ¿qué? Corazones, de modo que deshonraron al final del 24 entre sí sus propios cuerpos. Esto es inmoralidad. Inmoralidad. Relaciones sexuales ilícitas. Noten esto. ¿De dónde salen estos deseos por tener relaciones sexuales ilícitas? Noten, en las concupiscencias de sus ¿qué? Corazones. El ser humano por naturaleza es inmoral. Inmoral. Por eso, como muchos han dicho sabiamente, ¿quieres ver realmente si un niño, un hijo realmente es cristiano? Profesa tener la fe que tiene. Una buena manera de verlo es cuando llega a la adolescencia, al momento en el que sus pasiones empiezan a despertarse en esta área. La naturaleza pecaminosa es tal que quiere satisfacerlas de manera insaciable, y solo el Espíritu de Dios puede darle la capacidad a un ser humano para refrenar esa sed por el pecado, incluyendo el pecado sexual. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, noten.
No estoy diciendo que el sexo en sí es malo, lo vemos desde Génesis 1, Dios lo creó al hombre, Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo fructificad, multiplicados. No, eso no es pecado en el contexto del matrimonio. El pecado aquí noten es que buscan la satisfacción personal pecaminosa en esta área del sexo, en las concupiscencias de sus corazones, y dice aquí de nuevo, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Se refiere otra vez a relaciones ilícitas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿En qué consiste aquí el juicio de Dios? Porque ya vimos que el hombre rechaza a Dios y Dios entonces, versículo 24, Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es esto? Mucha atención. Dios quitó el refreno que impedía que el ser humano satisfaciera sus deseos pecaminosos. Esa es la idea. No es que Dios los hizo pecar. Recuerden Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a quién. A nadie. Dios no los hizo pecar. Ya el ser humano tenía el pecado en su corazón. Por eso dice de nuevo, en las concupiscencias de ¿quiénes? De sus corazones. Recuerden ustedes, no es que somos pecadores porque pecamos, sino que ya somos pecadores por naturaleza, y aún internamente el hecho de que estés anhelando el pecado ya muestra que estás pecando y estás pecando. De acuerdo a Proverbios 6:18, el que piensa en pecar ya está pecando. Entonces ya la acción es simplemente, como dice Santiago 1, ¿recuerdan? El fin de un proceso de gestación de pecado. Entonces, noten ustedes, el juicio de Dios sobre el hombre consiste aquí en dejarlo satisfacer sus deseos pecaminosos, aquí en particular sus deseos sexuales pecaminosos. Y observen el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez, idolatría. Aquí nos vuelve a dar la razón por la que Dios los entregó a sus deseos sexuales pecaminosos del versículo 24. En otras palabras, la inmoralidad del versículo 24 es el juicio de Dios resultante por la idolatría del ser humano del versículo 25. ¿Se dan cuenta de la secuencia? El hombre rechaza a Dios, fabrica ídolos, y Dios entonces, en respuesta a ese pecado de idolatría, les permite satisfacer sus deseos sexuales pecaminosos. Este es algo serio. Versículo 25, noten la frase, la verdad de Dios. Ya que cambiaron la verdad de Dios en el contexto, de nuevo, es lo que Dios ha revelado a sí mismo, acerca de sí mismo en la creación, que acabamos de ver en los versículos 19 al 21. Y por cierto, noten aquí otra característica de la idolatría. Noten la palabra que Pablo usa aquí, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, esto es, cambiaron lo que Dios había revelado acerca de sí mismo en la creación, versículos 19 al 21, ¿por la qué? Mentira. ¿Qué es la mentira? Versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La mentira es la idolatría. La idolatría es una mentira. Es algo doloroso ver a estos millones de personas que el 12 de diciembre fueron a la basílica y tantos alrededor del mundo que viven en una ¿qué? Mentira. La idolatría es una mentira. Esta es otra característica de la idolatría. Sirven a ídolos. Noten, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Culto, sirven a ídolos. En contraste al creyente, recuerdan a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9, que os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El ser humano entonces, sin Cristo, sirve ídolos. Sirve ídolos. Otra vez, quizás no se los puedes ver, algunos se ven más rudimentarios, algunos se pueden ver en pirámides aztecas y demás, y sacrificios humanos, dicen, eso es muy pagano. Pero escuches, igual de pagano el ejecutivo de una corporación que vive para el dinero y el placer y el materialismo.
Es igual de pagano, nada más una manifestación diferente. Es igual de pagano el que vive para acumular títulos académicos o para tener hijos y es su ídolo, sea esto o aquello, aunque en sí no sea malo, pero si vive para eso es igual de pagano que los que sacrificaban niños en el Antiguo Testamento. Es lo mismo, es una mentira. Sirven esos ídolos. Y noten, Dios no se queda de nuevo con los brazos cruzados ante esa idolatría del versículo 25. Observen el 26. Por esto, otra vez, por la idolatría del 25. Aquí volvemos a ver la causa del juicio de Dios. Debido a que el hombre quiso ser idólatra, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Homosexualidad. Homosexualidad. Veámoslo de cerca. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Noten de nuevo, ya nos dijo allá atrás que estas pasiones son, versículo 24, son de sus corazones. Estos son los deseos a los que tiende el ser humano. Pasiones vergonzosas. También se puede traducir pasiones degradantes. Degradantes. Y añade versículo 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, se puede traducir la función natural por el que es contra naturaleza. Una pausa ahí. Observen cómo las pasiones vergonzosas del versículo 26, otra vez es el juicio resultante de la idolatría del versículo 25. Y noten algo aquí, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos o indecentes, hombres con hombres. Una pausa ahí, noten, la homosexualidad, de acuerdo al versículo 27, es una expresión de lascivia. Se encendieron en su lascivia, esto es una pasión vergonzosa, versículo 26. Es un acto vergonzoso, dice el versículo 27. Probablemente este es el pasaje más completo de toda la Biblia, que en tan pocas palabras resume a profundidad el pecado de homosexualidad. Pero vean el contexto, esto es muy importante. Y observen cómo Pablo dice aquí, versículo 26 al final, sus mujeres cambiaron el uso natural. Versículo 27, de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué es eso? La homosexualidad va en contra del diseño de Dios del cuerpo humano. Claro, por eso necesitan adoptar, porque no pueden tener hijos las personas que están involucradas en la homosexualidad, porque va contra el diseño que Dios ha creado del cuerpo humano. Aún en el mundo, por sentido común otra vez, saben esto. Y observen ustedes, versículo 27 nos dice, cometiendo hechos vergonzosos. Y al final del 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida o necesaria a su extravío. Noten, se puede traducir a su error, su desvío. Noten que la homosexualidad es un extravío, no es algo alternativo. Y noten al final del 27, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Retribución, la homosexualidad trae retribución al que la practica. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tipo de retribución? Bueno, si no se arrepienten antes de morir, infierno eterno. Y también podría incluir enfermedades como el SIDA, enfermedades que conllevan este tipo de vida. Ahora, vayan conmigo a 1 Corintios 6 por un momento. 1 Corintios 6. Observen el versículo 19. Y ya estamos terminando con esto.
Primera de Corintios 6, versículo 19. Perdón, vayan allá atrás, no el 19, sino más bien vean el 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Y con esto terminamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? De acuerdo a Romanos, todo ser humano. No hay justo ni aun uno. Lo veremos esto de Romanos 3:10. ¿Quién es alguien no justo? Un injusto es alguien que no se conforma a la naturaleza y a la ley de Dios. Esa es una persona injusta. Todos, por naturaleza, toda la humanidad sin Cristo entra aquí. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Y nos da una lista, muestra, no es exhaustiva, una muestra de varios pecados. No erréis, versículo 9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de homosexualidad. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es, todas estas personas van al infierno. Y noten ustedes, algunos dirán, oye, qué duro Dios. No, lo acabamos de ver en Romanos 1. Estas personas, hablando en particular del pecado de homosexualidad, están en esa condición como resultado de haber rechazado a Dios, de haberse entregado a sus deseos pecaminosos. Entonces, Dios responde, obviamente, con un juicio eterno a estas personas. No heredarán el reino de Dios, a menos de que algo pase. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿qué cosa? Justificados. Esto es, Dios los ha declarado que se conforman de manera perfecta a la ley y naturaleza de Dios por sus obras. No, al final del 11, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En la congregación corintia habían, aparentemente, porque nos dice aquí, esto erais algunos, dice el versículo 11, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Entre los corintios había algunos que antes de haber sido salvados, de haberse arrepentido y creído en el Señor Jesús, habían, como en toda congregación, incluyendo no porque les conozca algo, pero no sé si exactamente los mismos pecados, pero en toda congregación tenemos diferentes trasfondos. En el caso de Corinto, habían fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, que se echaban con varones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, pero vinieron con una fe arrepentida y Dios en su gracia los limpió, los santificó y por ello iban a terminar ¿dónde? En el reino de Dios. Estaban ya en el reino de Dios, pero iban a estar en el cielo, en la gloria. Noten, esta es la maravilla de la Navidad. No pierdan de vista el final del versículo 11. Ya habéis sido, esto erais algunos, todas estas impiedades, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de ¿quién? Del que encarnó en el tiempo no en el tiempo exactamente, pero en esta fecha celebramos la encarnación de ¿quién? Del Señor Jesús. Noten qué amor. Como decía Omega hace un momento, cuando pensamos en ese versículo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Vean qué amor. Conforme celebran esta época navideña, noten qué amor de Dios, qué gracia. Éramos estamos en Romanos 1, nuestra pecaminosidad es profunda. No merecíamos nada más que ¿qué? El infierno, y Dios en su gracia se hizo ¿qué? Hombre, para que entonces ofreciera salvación y aquellos que vienen con una fe arrepentida sean borrachos, maldicientes, estafadores, se echen con varón, ladrones, estafadores, idólatras, cualquier otro pecado, puedan ser lavados, santificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. ¡Qué verdad!
nos regocijamos en esto y esto hace gloriosa la Navidad, ¿no es cierto? Obviamente disfrutamos de las bendiciones temporales de Dios, pero esta es la bendición más gloriosa de todas, que Dios haya tomado la iniciativa de venir a este mundo de impíos como nosotros. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y ciertamente tú sabes que lo que anhelamos hacer en este estudio es recordar lo profundo que es nuestro pecado, para ver lo profundo que es tu amor. Gracias por este recordatorio. Gracias, Señor, porque veniste a este mundo para ofrecer salvación. Qué gloriosa realidad. Te alabamos por esto y nos regocijamos en esto y oramos porque en estas fechas en particular lo recordemos con gratitud y nos dé sabiduría y oportunidades para hablarle a nuestros familiares, amigos que quizás no vemos en otras épocas del año y con frecuencia tú haces que estén más sensibles, dispuestos a escuchar el Evangelio, para que puedan ver esta gloriosa realidad de que pueden ser salvados, limpiados, santificados en el nombre del Señor Jesús. Y oramos porque en esta mañana, si alguien se encuentra en esa situación, que rechace su idolatría, que uses tu palabra para hacerlo ver su pecado y que clame a ti por misericordia y crea que solo a través de Cristo su pecado puede ser perdonado. Gracias por esta mañana. Oramos que bendigas el resto, esta semana que inicia más bien, conforme estamos trabajando, quizás algunos saliendo de vacaciones, pasando tiempo con amigos, seres queridos, que nos lleves con bien, nos des sabiduría, oportunidades para proclamar esta gloriosa verdad y disfrutar de tus bendiciones a través de Cristo Jesús. Amén.